Así que, por favor, siéntanse libres de hacer cualquier comentario o pregunta. A mí me llamó la atención, doctor, que no había pensado en esto de la razón del imperativo. Y efectivamente, cuando nosotros usamos un imperativo es porque no se está haciendo lo que se supone se debe hacer. Entonces, sé que lo mencionó, pero quiero tenerlo más claro. Entonces, uno de los motivos para tenerlo en el imperativo es por esta razón. Ellos no estaban en ese tiempo, ellos no estaban haciendo estas cosas. Sí, a mí me ayuda a ver que, y voy a hacer este comentario, cuando comparamos, contrastamos la manera, que es lo que el modo como accidente gramatical del verbo señala, la manera que describe, el mood, ¿verdad? Como dice en inglés, es el mood, el modo del verbo. Que hasta ese momento, hasta que aparece en Éxodo 20 como un imperativo, toda mención del sábado hasta ese momento no dice explícitamente en ninguna parte. Y recordemos que ya pasó Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Eva, Abel, Set, Enoc, toda esta gente. Y hay personas que hacen el argumento que porque el sábado aparece mencionado en Génesis 2, no sugiere que Dios tiene ninguna expectativa que la gente haga lo que Él hizo. Hay personas que miran en la Biblia y dicen, no son muchos, pero es un grupo significativo, que ellos entienden que hasta que el sábado no aparece en Éxodo 20 como una ordenanza, un imperativo a la nación de Israel, a su pueblo, Dios no tiene en ninguna otra parte expectativa de que nadie debe de obedecer o que debe de hacer como Él hizo. Hay muchas razones por las cuales eso es errado. Podemos entrar a ellas si quieren. Pero lo que quiero señalar es que la presencia de el sábado previo a su aparición como un mandamiento que dice explícitamente que Dios espera, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, etcétera, que aparece como una orden, que hay una expectativa de Dios. La gente que tiene la idea que los mandamientos es la única manera en que Dios presenta, que los mandamientos es como un presentar reglas, y que tú tienes que venir y obedecer esas reglas, que es y la naturaleza de esas reglas. Y ese es el argumento que se usa, Ceci, para la gente que quiere presentar que el sábado no tiene ninguna valía en ley natural. En otras palabras, que el sábado de los 10 mandamientos es el único que es arbitrario porque no tiene ningún valor intrínseco en sí mismo. En otras palabras, ellos comparan el mandamiento no matarás con el mandamiento acerca de guardar el sábado y llegan a la conclusión que el beneficio de obedecer el mandamiento no matarás es obvio. Pero eso de guardar el sábado no veo ningún beneficio. Esta es la gente cristiana, esa es la teología general cristiana de la gente que no guarda el sábado.
dicen que pues no veo ninguna valía en el sábado en sí mismo. No aparece algo obvio, algo natural. Ellos le llaman a eso ley natural. No aparece un beneficio obvio. Es obvio para mí que no matar es beneficioso, no robar es beneficioso, es obvio. Pero eso de guardar el sábado, de no trabajar, de descansar un día en 7 y aún más, te dicen, aún más arbitrario todavía es por qué tiene que ser un día particular. Porque tiene que ser el séptimo. De hecho, este es el tema de la próxima semana o de las próximas 2 semanas. Pero eso está envuelto en la diferencia del imperativo. Mi objetivo esta noche es que entendamos que el imperativo, ahora estoy hablando, esa es la gente que ataca el sábado. Ahora, la gente que defiende el sábado tiende a defenderlo increíblemente, también diciendo que es porque es un imperativo, que es una orden de Dios. Y es una orden de Dios, sin ninguna duda, ya lo mencioné hace un rato. Pero que tengamos cuidado de no caer en la trampa de que si decimos que es una orden y es porque es una orden, nosotros estamos en realidad salvando el sábado o salvando el mandamiento al costo de destruir el carácter del que dio el mandamiento. Y esto es lo que quiero decir. Esa defensa de que es porque es un mandamiento y entonces le atribuimos a que es un mandamiento, que es una orden divina, le atribuimos las propiedades de las leyes humanas, como decir un emperador. Un emperador dio una orden y el emperador dio la orden y hay que obedecerla. No hace sentido para mí, la entiendo, no la entiendo, no importa. Es una orden y hay que obedecerla. Y entonces, a veces defendemos el sábado cediendo el argumento de que es arbitrario. Decimos, ¿por qué es el sábado? ¿Y por qué tiene que ser el séptimo día? Pues porque Dios dijo. Y ya. En realidad, hay gente que dice, estos defensores del séptimo día, del sábado, dicen, de hecho, la razón que obedecemos ese día y no otro es porque ese es el día que Dios señaló. No hay ninguna razón particular, excepto que Dios dijo que es ese día. O sea, están admitiendo, diciendo que Dios arbitrariamente escogió ese día, que no tiene nada especial ni particular, que no hay nada conectado con él, que no hace sentido de otra manera, excepto que hay una orden, hay un mandamiento divino. Notemos que es este tema de la naturaleza de la ley inmediatamente se convierte en un tema, y es lo correcto, acerca del carácter de Dios. Lo cual inmediatamente envuelve nuestra relación con Él. Si entendemos que Dios que Dios da uno solo, podemos decir, bueno, los otros se entienden, hacen sentido, tienen razón de ser, hay un beneficio obvio, pero hay un mandamiento, el sábado, que es irracional o que es arbitrario. Pudo haber sido otro día. De hecho, la gente que cree que la iglesia puede transferir la santidad del séptimo día al primer día, rápidamente admite los grandes beneficios que tiene descansar un día a la semana, cada 6 días. Pero que tiene que ser el séptimo, eso no hay ninguna razón, no la hay. Esa es la base teológica sobre la cual lo dice. No hay ninguna razón por la cual tiene que ser ese día particular. Están de acuerdo contigo hasta el punto de todos los beneficios que hemos venido señalando.
que están asociados con el sábado, con el descanso sabático. Que toda esa cartera de significado que tiene. Pero que lo único que tenemos que hacer es tomar ese maletín y moverlo a otro día. En este caso, el primer día de la semana, el domingo. Y ya, eso de insistir que tiene que ser el séptimo día, eso es arbitrario. Y la gente que increíblemente a veces defendemos el sábado, estando de acuerdo con que el sábado es el día correcto precisamente porque es arbitrario el mandamiento. No sé si pude hacer el punto. Y en realidad eso sería perder todo el enfoque de Dios al dar la ley. Dios da sus mandamientos porque Él entiende que los mandamientos tienen una bendición y la tienen. Y la bendición que tienen estas leyes presentadas de esta manera, estos son principios, son rasgos del carácter de Dios, pero están expresados de esta manera como 10 mandamientos, 10 mandatos, 10 órdenes. Están expresados de esta manera, no porque carezcan de valor intrínseco en ellos. En otras palabras, Dios no lo presenta como una orden, porque si los presenta de otra forma, ellos se caen, no tienen patas en que pararse. Ya, ahí entramos a lo del imperativo nuevamente. A veces queremos defender la ley indicando que es una orden de Dios. Y la implicación es que no hay que entenderla, no hay que razonarla, no hay que ser persuadidos, no hay que escarbar y descubrir los principios que están allí en ella, porque es una orden. Y Dios lo dijo, y eso es todo lo que debe de necesitarse saber. Que es un imperativo, que es una orden de Dios. Y eso es traer ideas acerca de el imperativo de una orden, que no es la idea que Dios tiene de una orden, del imperativo. Que el imperativo no solamente expresa, como dije, la intención del que da la orden, que está dando una orden, sino que también describe una realidad en el contexto en que lo está presentando. Sabemos que estos principios que están allí en los 10 mandamientos no es por primera vez que aparecen, es por primera vez que aparecen de esa forma, de ese modo. Pero los principios que contienen son eternos. Preceden la creación de este planeta y van a continuar por la eternidad, porque son un reflejo del carácter de Dios. Y eso es lo que necesitamos sacar a la luz. Mi empeño en esta noche ha sido mayormente que desechemos la idea tan común, tan prevaleciente para la gente que exalta y levanta la ley de Dios, que porque son órdenes, sugiere que Dios piensa que eso es todo lo que hay que saber, que es una orden que vino de parte de Él y eso es todo lo que tú necesitas saber. Esa no es la actitud de Dios al dar estas órdenes. Me parece que más bien son un reflejo de la condición en que se encuentra los receptores, los recipientes de la orden.
Y para ilustrar el punto, solo hay que mencionar lo que estaba ocurriendo abajo en el monte mientras Dios estaba escribiendo las leyes arriba, ¿verdad? Hicieron el becerro y se pusieron a hacer todas las cosas que se pusieron a hacer, como ritos de fertilidad y cosas de ese tipo allá abajo, mientras se estaba dando la orden. Así que yo creo que eso ilustra bastante claro la necesidad de usar el imperativo. Es más bien un reflejo no de la naturaleza del mandamiento, sino de la disposición del que lo recibe a hacerle caso o a tomarlos en cuenta o no. No sé si lo pude decir con claridad. Sí, doctor, estoy pensando en un ejemplo. Yo que trabajo en educación, que soy docente, cuando yo voy a mis clases, yo les doy a mis estudiantes un programa. Y en ese programa, en ese sílabo, yo incluyo algunos parámetros, y son parámetros que ya existen, más que yo los coloco allí para ayudarlos a ellos a recordar lo que ya saben que deben hacer. Es decir, estudia todos los días para que puedas pasar la clase, haz la tarea, ¿verdad? Entrega todo a tiempo, ¿verdad? Que son asuntos que ya ellos saben que tienen que hacer, pero yo lo hago para, para ayudarlos a hacerlo más consciente. Y tal vez tú no tengas que llegar al punto de tener que lo puedes entregar por escrito, ¿verdad? Que no tienes que venir y pararte. Yo lo que quiero señalar es que con frecuencia el énfasis que hay que hacer al anunciar algo, al decir algo, no solamente es un reflejo de la intención del que lo dice, sino de la receptividad que hay a escuchar, a prestar atención y hacerle caso. A veces uno enfatiza, tiene que usar una manera de decirlo, de decir algo que simplemente refleja no que es algo más enfático o importante, sino que tú estás tratando de despertar la atención. Tú has notado, percibes, ves, te das cuenta que no está llegando el mensaje. Y entonces no es que te estoy diciendo, como tú dices, algo nuevo, algo que tú no sabes. Es simplemente que veo la necesidad de enfatizarlo de esta manera. Y yo creo que el uso del imperativo en los 10 mandamientos, una de las razones, una de las centrales es el propósito de enfatizar, que no marcan, no indican ni una orden nueva, ni una manera nueva de Dios operar, ni mucho menos una manera particular y específica que solo se aplica a la nación de Israel, sino que Dios está simplemente enunciando, repitiendo de una manera más enfática principios eternos, universales, que tienen que ver con su carácter y quién Él es. Y en el proceso recordar que la guerra que el enemigo tiene contra la ley de Dios, en realidad es una guerra contra el carácter del que da la ley. Y si nosotros en nuestra defensa de la ley terminamos concediendo el punto que Dios es arbitrario, es como ganar la batalla y perder la guerra. ¿Sí me explico? Si nosotros decimos, bueno, sí, yo obedezco porque
La ley es santa, justa y buena, como dice el texto. Pero Dios quiere que yo entienda, siempre lo ha querido, lo acabamos de leer, que aún a la gente a quien Él le está dando los 10 mandamientos, que pensamos, no, eso de la gente dice, no pensamos así nosotros, pero la gente dice, no, eso en el Antiguo Testamento, eso es Dios dando órdenes y Dios hay que obedecerlo porque si no te viene con el garrote o te viene el castigo. Ciertamente la gente pensaba así, los judíos pensaron así por mucho tiempo. Llegó a ser parte importante de su teología. Que ese no es, que en el debate no perdamos de vista, y no digo en el debate con otros, me refiero en nuestra mente, que no perdamos de vista que el ataque del enemigo, que la acusación central del enemigo desde el jardín del Edén, es que la arbitrariedad de las órdenes divinas, de los mandamientos de Dios, en el jardín del Edén, el asunto del árbol, es que es arbitrario, es que no hace sentido. Que la idea de que Dios da mandamientos arbitrarios es evidencia de que Él es arbitrario. Y si nosotros decimos que voy a obedecer el mandamiento simplemente porque Dios lo dijo, estamos en cierta manera concediendo el punto que Dios es arbitrario, porque en realidad lo que a eso le llamaríamos obediencia ciega o obediencia sin entendimiento. Y la obediencia ciega, la obediencia sin entendimiento es un tipo de desobediencia. Es lo que tenemos que recordar. Que la gente que mató a Jesús, que lo crucificó, era gente que obedecía los mandamientos. Que cuando Jesús comienza a hablar de su reino en el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6, 5, 6 y 7, Jesús está hablando cuando él comienza a hablar, lo oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ese es el punto que él está señalando. Y cuando él dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, tenemos que saber que Jesús está hablando de eso, de obediencia ciega. Esta es gente obediente, gente que estaba obedeciendo la ley, pero la estaba obedeciendo sin entendimiento, de una manera ciega. Y el problema que produce la obediencia ciega es que la obediencia ciega o obediencia sin entendimiento es desobediencia. Es una forma de desobediencia. Es desobediencia. No existe tal cosa como obediencia ciega. Así que cuando estudiamos esto, no perdamos de vista que el sábado, el punto no es, apareció en el mandamiento, está allí en las tablas de la ley y eso es todo lo que necesito saber. Eso no es todo lo que necesito saber. Lo que yo necesito saber es, Dios da ese mandamiento. ¿Qué me dice acerca de Dios que Él da ese mandamiento? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué refleja acerca del carácter de Dios? ¿Qué me está comunicando? ¿Qué me dice? Y así es como encontrar, y está todo allí en la Biblia. Allí está todo, lo hemos estado viendo. Me anuncia los valores del carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios, cuando Dios dice que Él es santo y que Él santificó, qué fue lo que Él le inyectó al sábado? ¿Qué es esa santidad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Es la santidad simplemente que yo ese día no voy a la tienda, ese día no le echo gasolina al carro, que ese día no compro, vendo? ¿Es eso lo que es la santidad? ¿Qué expresa
recordemos que es una manera de sacar algo que está dentro de Dios, que es su carácter, su naturaleza, su propósito, y para mirarlo, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, siendo entendidas a través de las cosas hechas. Doctor, yo quería comentarle algo que un ejemplo bien claro de cómo asesinamos el carácter de Dios cuando obedecemos ciegamente sin entender el mandamiento es precisamente la experiencia de los judíos cuando Jesús vino. Porque Jesús vino y vino el propio Dios, el mismo Dios, y no lo reconocieron, no supieron que era Él. Y lo mataron, no solamente eso, lo mataron. Entonces, si ellos hubieran tenido otro entendimiento, si ellos no se hubieran concentrado tanto en la letra del mandamiento, sino en el espíritu, en lo que Dios quería revelar acerca de sí mismo, ellos no hubieran perdido el conocimiento de Dios y lo hubieran reconocido cuando vino a ellos, ¿verdad? Correcto, sí. Otra manera de llamarlo es obediencia nominal. Parece obediencia. Y eso es terrible. Jesús le dijo a eso el enfermo que piensa que está sano y que no necesita médico. Eso es una condición terrible. Porque decimos, ay, pobrecitos aquellos que no están guardando el día correcto, por ejemplo. Estamos hablando del sábado. Y como dije hace un momento, ganamos la batalla, pero perdemos la guerra. ¿De qué se trata? Se trata acerca del carácter de Dios. Ese es el tema. El ataque, vuelvo y repito, del enemigo contra la ley no es solamente un fin en sí mismo. Es que al atacar la ley, está atacando el carácter del dador de la ley. Y recordemos que todas las cosas creadas, incluyendo el día de sábado, que es parte de la creación, es para que nosotros se nos haga claramente visibles las cosas invisibles de Dios, las cosas visibles de Él. Cuando pensamos acerca de que Jesús los reprendió cuando le dijo que si no tenían una justicia mayor que la de los fariseos, a veces pensamos que se estaba refiriendo a la carga tan onerosa que le habían puesto al sábado, pero es mucho más que eso. Digo, era una consecuencia lo de la carga onerosa que le habían puesto el sábado, pero era mucho más que eso lo que les estaba pasando a los judíos cuando obedecían ciegamente el mandamiento. Uno de los temas que vamos a hablar, tal vez en unas 2 o tal vez 3 semanas, no sé cuánto tiempo le tengamos que dedicar al siguiente tema, es acerca del ministerio sanador de Jesús y el papel prominente que juega el sábado y las discusiones con respecto al sábado, porque eso está allí en la Biblia, no es por accidente, es representativo, simbólico, emblemático de 2 puntos de vista con respecto al sábado. Uno es el punto de vista de la justicia de los escribas y los fariseos, la gente que obedece el sábado. Y esa gente, si usted va por punto por punto, por requisito, nosotros estamos violentando el sábado. Hay que ir allá a Israel para ver cómo esa gente guarda el sábado aún a la fecha de hoy. Y en el tiempo de Jesús mucho más. Así que esa gente, eso ilustra ese debate que aparece en la Biblia con respecto a qué es lo que es lícito para hacer en sábado, en qué consiste. Lícito es legal, es ley. ¿Cuál es la manera correcta de obedecer la ley? Jesús tiene un punto de vista con respecto a esto. Y los escribas y fariseos tienen otro punto de vista. Y está allí en la Biblia por eso. Y ese es un estudio que quiero que hagamos, que miremos, porque está allí explícitamente.
porque allí el debate no es entre los violadores de la ley y los observadores, los que guardan la ley. El debate allí es entre cuál es, en qué consiste obedecer el mandamiento. Esa es la pregunta central. ¿En qué consiste obedecer? ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera obediencia? Esa es la justicia de los escribas y los fariseos. Es la justicia de gente obediente. Es de gente obediente, de gente que está determinada a obedecer. Y Jesús dice que la justicia tiene que ser mayor que esa. Y Jesús presenta cuál es esa justicia, esa obediencia. Doctor, también mirando la parte nuevamente del imperativo, que a mí me llama tanto la atención, yo pienso que ahora mismo estaba releyendo los 10 mandamientos y pienso que tiene tanto que ver con la visión, es decir, con el Dios que tenemos. Porque si yo creo totalmente, o sea, si yo creo en ese Dios que simplemente da órdenes y yo las tengo que seguir, pues así voy a leer los mandamientos. Correcto, exactamente. Entonces, es decir, esto transforma todo, claro, porque es que si estamos acostumbrados a eso, mira, no hagas esto, ¿verdad? Como nos decían los papás, no agarres, no hagas, no. Entonces lo vemos como prohibiciones, lo vemos, y así vemos a Dios en ese mismo enfoque. Pero volviendo al ejemplo que di hace un rato, cuando yo le digo a mis estudiantes, mira, no entregues la tarea tarde, porque es que te va a ir mal. Es simplemente por el deseo ferviente de que ese estudiante pase la materia, o sea, que le vaya bien. Entonces, aquí eso transforma todo, doctor. Es decir, ver los 10 mandamientos es decir, el deseo tan profundo de Dios de que nos vaya bien y que por eso corre el riesgo, digo yo, de decirlo de esta manera. Y claro, se ha desvirtuado por la obra del enemigo que ha trabajado en las mentes para que el carácter de Dios se haya distorsionado y entonces leerlo como prohibiciones o mandatos arbitrarios o simplemente mandatos que hay que cumplir, pero es mucho más profundo, mucho más allá y realmente liberador. Sí, correcto. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Si no hay ninguna pregunta más o comentario, podemos tener una oración para terminar. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, pastor, adelante. Gracias. Es muy difícil para el ser humano, para nosotros en esta tierra, el nosotros concebir algo que no es recogido del medio que nos rodea. Eso, de hecho, no es posible. Sí, correcto. Por eso es que está allí en las Escrituras de que el Espíritu Santo tiene que derramarse. Si Dios mismo no viene para traer su receta, sus ingredientes y ponerlo en nuestra mente para trabajar con ellos y Dios mismo revelarse y traer él su receta, trabajaremos con la nuestra, y la que tenemos se consigue acá y con ella es que vamos a trabajar. Así que todas las arbitrariedades que vemos que tienen los gobiernos de la tierra, eso ya me he dado cuenta que en todo, en la ley, el juicio y todo, esa es la misma receta que tiene la gente para atribuírsela a Dios. Exacto. Gracias, pastor. Doctor, sí, adelante. Doctor, yo lo que estaba pensando es que algunos judíos, sobre todo los judíos mesiánicos, ellos llaman la ley de Dios la ley de la felicidad. Y yo no la llamaba la ley de la felicidad porque para mí era una orden que me daban. Pero yo le voy a ser honesta, yo creo que yo no sé leer.
porque Dios antes de dar los mandamientos, Él me les dijo a ellos todo lo que, les mostró todo lo que había hecho. Después de que les dio los mandamientos, les dijo por qué se los había dado. Entonces, no es un imperativo arbitrario, es un imperativo con consecuencias, con advertencia. Yo creo que así es como yo lo veo ahora, y entonces veo el amor de Dios. Porque Dios dijo, sí, muéstrame la fe por tus obras y yo te mostraré las obras por tu fe. O sea, yo puedo obedecer ahora con amor haciendo las cosas que Dios me dice. Estoy correcta porque yo había leído eso, pero la verdad que el antes y el después, yo no sé, doctor, qué me pasó, pero yo no lo había visto así. Yo lo leía, pero era, no me dedicaba sino a los mandamientos, no veía lo que había hecho Dios por ellos y lo que las advertencias que le había dado después, los beneficios. Sí, sí. Eso es para que nos ayude a ver que Dios no ve un mandato divino como algo que es autoevidente que hay que obedecer, que Dios lo presenta como anunciando a alguien que presenta un estándar, y estándar en el sentido de para que tú descubras y te des cuenta de tu condición. Ya hemos hablado que en el plan, el propósito de la ley es un reflejo del carácter de Dios. Es una manera llana, clara, tan claro como cuando usted, más claro que cuando usted hace un MRI de una persona. Usted ve el órgano con claridad, perfectamente claro, y ve adentro lo que está pasando y lo está viendo claramente. Ahí está la imagen. Usted puede poner el dedo, mira, ahí está, ese es el tumor, y mire, y lo mide, y ese es el tamaño, y ese es el problema ahí. O que hay un ligamento, un tendón cortado. Usted lo mira, puede medir el tamaño. Mira, aquí está el pedazo, aquí está el otro. Lo puede ver con claridad, una rodilla, un hombro, lo que sea. La ley llega a hacer eso, se convierte en un estándar. Pero recordar que la ley es un reflejo, dice algo acerca del que da la ley. Que no perdamos de vista que en este estudio que estamos siempre hablando del carácter de Dios, que el ataque del enemigo es al carácter de Dios y que todo el conflicto gira alrededor del carácter de Dios. Que cuando usamos cosas como ley natural, queriendo decir que, es evidente para mí que no matarás, es un mandamiento valioso, pero guardar el sábado no me parece. No estamos pensando muy diferente a como pensó Eva. Le hemos comprado el argumento al enemigo, ya sea para obedecer o para desobedecer, la idea de la arbitrariedad de Dios. Esto es, ¿qué tiene ese árbol? Ese árbol no es diferente. La Biblia me lo dice, que Eva vio el árbol y vio y describe todas las cualidades naturales que tiene el árbol y no ve ningún problema. Entonces, esta idea que la serpiente me está diciendo, que la orden de no comer de este árbol particular, que no es diferente a ninguno de los otros, es arbitraria. Por lo tanto, Dios es arbitrario. Y una vez Adán y Eva compran la idea que hay un defecto de carácter en Dios, todas las acciones subsecuentes de ellos tienen una lógica perfecta. Ellos actuaron lógicamente, perfectamente. Ellos hicieron lo que debieron de hacer una vez tú partes de la premisa que Dios es arbitrario. Ese es el cuidado que tenemos que tener y
tal vez el tercer estudio que vamos a hacer es ver el papel que el sábado juega. Notemos que el sábado va tomando una centralidad en Apocalipsis, en los eventos escatológicos al final, al punto tal que hay una guerra entre la bestia que tiene su marca y Dios que tiene su señal. Y vemos, hay una razón por la cual es con el sábado el problema. Y es porque el sábado tiene las características del árbol. Ya lo dijimos desde la primera vez, el árbol habla acerca de la libertad, es un significante de libertad, la libertad de escoger, la libertad como medio, lo que se le llama a veces la libertad menor. Y el sábado es un significante de la libertad en Dios, la libertad como destino. El pastor Ureña me dio una palabra hace unos meses atrás, la liberación. Libertad en Dios, liberación, es lo que el sábado representa, significa, señala. Por eso es el sello de Dios. Y ese estudio lo tenemos que hacer, pero recordar que el tema ¿es Dios arbitrario o no lo es? Y el sábado pareciese tener, se le puede hacer, la teología cristiana prevaleciente, ciertamente la teología romana, católico-romana, y la teología ortodoxa, y la teología protestante, excepto por la Iglesia Adventista y otros grupos sabatarios, es que el sábado es arbitrario, que el día no tiene nada particular. Lo mismo que se decía del árbol, ese árbol no tiene nada particular. El árbol se ve bien, luce bien. ¿Qué es lo que tiene el domingo que se ve mal? ¿Por qué no puede ser el domingo? ¿Por qué no puede ser otro día, cualquier día? Esa arbitrariedad aparente. Tenemos que tener cuidado al obedecer, que no obedezcamos sobre la base de conceder el punto que sí, que Dios es arbitrario, porque la lógica natural de esa premisa fue el fracaso de el primer Adán, de Adán y Eva. No desenfocarnos, tenemos que mantenernos enfocados como un láser en ese punto. Y recordar el comentario que acaba de hacer el pastor Ureña, que el tema no es con nuestra mente carnal. El tema es que necesitamos el Espíritu. El Espíritu es el que nos habilita. Es el que trae la solución del déficit que la ley desenmascara, del diagnóstico que la ley desenmascara. Yo quiero mencionar algo, doctor. Adelante, pastor. Y es que en todo esto está el ingrediente de la coerción. Una vez que a Dios se lo mezcla con coerción, que es una teología universal, no estoy encontrando a nadie que no la tiene. Correcto. Digo, el otro día le dije a mi esposa, hablar de esto es como una mosca en un océano. Porque estoy tratando con gente de todos lados, pastores que me llaman de Nueva York y de todo. Y la coerción es la teología que todo el mundo tiene. Una de las cosas que están ahora con la venida de Jesús, y es que mientras que oigan que hay un problema que está viniendo, no importa lo grave que sea, si es de factura humana, creen que no hay que ponerle atención. Ellos creen que cuando aparezca Dios con sus dardos y comiencen los terremotos y los golpes divinos y los rayos de él, entonces ya sí la cosa es serio, pero mientras que no aparezca Dios, creen que no hay que prestarle atención a nada. Y yo digo, entonces estamos bien envueltos, enredados en esto de la coerción. Y todo esto que usted ha mencionado, yo veo que esto, aquello que usted ha enfatizado,
¿cómo se llama esto? Arbitrario, yo veo allí el elemento coerción mezclado con ello. Y hay miedo, hay temor. Sí. Porque si la ley es quiere decir que no hay consecuencias naturales que vienen por la desobediencia. Se necesita la coerción, se necesita el castigo, porque es arbitrario. Si la razón que guardamos el sábado es porque simplemente Dios lo dijo, Él pudo haber dicho otro día, pudo haber sido cualquier, así que es arbitrario. Te dijo de ese árbol, te lo pudo haber dicho de aquel o del otro. Él es así, él lo que se le ocurra. Y se le ocurre, si hoy es esto, mañana es aquello. Y la arbitrariedad es, de nuevo, cae de manera natural tan pronto aceptamos la idea de que hay arbitrariedad, que no hay una razón, un propósito, que no hay un orden que las leyes son parte del telar de la realidad creada. Eso es lo que tenemos que, esa es la invitación que Dios nos hace. Eso es ver las cosas invisibles de Él por medio de las cosas hechas y verlo claramente. Ese es el tema. ¿Qué es lo que hay? Y la semana que viene vamos a ver por qué la similitud que hay con el sábado, por qué el problema con el sábado, aún la gente que cree en la ley de Dios, la Iglesia Católica Romana, ellos no tienen ningún problema con la mayor parte de los mandamientos. El problema central es con el sábado, el cuarto mandamiento. El problema es con el árbol, ese árbol particular. Es algo, ¿por qué el día? Y decir que la respuesta es porque Dios dijo, estamos haciendo, nos estamos poniendo una trampa mental nosotros mismos. Si esa es la respuesta a la que acudimos, es que Dios lo dijo, y tenemos que tener cuidado. Hay consecuencias naturales que vienen por creer eso, y una de ellas es la que acaba de señalar el pastor Ureña, que es la coerción, entender que Dios usa la fuerza. Y es lógico. Si usted cree que Dios es arbitrario, hace lógica perfecta que Dios entonces tiene que castigar. ¿Por qué? Porque de otra manera el malo se sale con la suya. Esa idea de salirse con la suya es no entender la naturaleza del mal y del pecado. Nadie se sale con la suya con el pecado. Pero la gente cree que si Dios no castiga, que si Dios no usa la fuerza, no usa la coerción, no ejecuta juicios, el mal se queda sin recibir, el malo se queda sin recibir su merecido. Es una trampa del enemigo. Bien, no sé si hay alguna pregunta más o comentario. Pues los invito para el próximo martes, el jueves. Estamos con el pastor Ureña y el conflicto de los siglos, y el próximo martes continuamos entonces con nuestro estudio sobre el sábado. Y ya les señalé, vamos a hablar también del ministerio de Jesús, por qué aparecen esos conflictos acerca del sábado, por qué Jesús sanó el sábado, porque lo hizo deliberadamente, y vamos a ver entonces finalmente el sábado en el contexto de Apocalipsis. Bien, pues ¿les parece si tenemos una oración? Buen Dios y Padre,
Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque se ha revelado a sí mismo. Gracias, Dios, porque nos da de su espíritu. Señor, le queremos pedir otra vez que perdone nuestros pecados. Líbrenos, Dios, límpienos de toda escoria de pecado. Lávenos con su sangre. Límpienos, Dios, de toda maldad. Transfórmenos, Señor, por su gracia. Que podamos ser anunciadores fidedignos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en nosotros se cumpla su proyecto, su plan, su propósito de una nación santa, un sacerdocio real que presente al mundo que tiene tanta necesidad, Dios, de conocerle. Señor, denos una realización más clara de el tiempo en el que vivimos, de la urgencia, que busquemos de su espíritu cada día, cada hora, cada minuto, y que por su gracia reflejemos el carácter de Jesús. Denos que seamos mansos y humildes de corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga. Igualmente.